leíste en el título del video, mi hermana se desvivió por culpa de mis papás. Así se las pongo. Quédense a escuchar esta historia, por favor. Si hay padres por aquí, mamás, papás viéndome, quédense a ver esta historia porque estoy segura que van a aprender bastante y creo que podemos reflexionar bastante. Repito, yo no juzgo, simplemente trato de transmitirles algún consejito. Ahora sí, sin más preámbulos, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así, platicándote cómo estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, 3 hermanas. Entre estas hermanas yo, que era la menor. Y desde que yo tengo conciencia, desde que yo recuerdo, desde que yo desde que yo tengo la más mínima conciencia, yo recuerdo siempre a mis papás discutiendo y mal. Desde que yo tengo conciencia, recuerdo cómo mi papá le pegaba a mi mamá. De verdad, pero esto no era un día de repente, no. Esto era todos los días. Pero si te digo todos los días, es todos los días, hermana. O sea, o por lo menos 4 veces a la semana mi papá le hacía eso a mi mamá. Entonces era un martirio horrible porque todos los días escuchábamos gritos, todos los días escuchábamos malos tratos de mi papá hacia mi mamá. Y lo peor de este caso es que no solamente trataba así a mi mamá, sino que también nos trataba a nosotros así, a mis hermanas y a mí nos trataba igual. Nosotras desde muy pequeñas, hermana, pues tratábamos de proteger a nuestra madre de alguna manera porque pues estábamos cansadas de ver esta situación y la verdad es que nos afectaba muchísimo a nosotras como niñas y siendo hijas de unos padres donde se comportaban de esta manera, pues sufríamos bastante. Pero la realidad es que sufría más mi hermana de en medio, que le vamos a poner Valeria. Valeria era la que más sufría y más sentía este dolor por lo que estábamos viviendo con mis papás. Cuando pasaban estas cosas donde mis papás tenían estos golpes, mi hermana Valeria se encerraba en el baño, lloraba, yo escuchaba cómo lloraba, cómo gritaba y cómo cuando salía del baño salía toda rasguñada de los brazos y pues era muy complicado porque yo en ese momento, como era la menor, no tenía mucha conciencia, pero lo que estaba viendo pues obviamente no me gustaba y me perturbaba un poco en la cabeza el saber o imaginarme qué era lo que estaba pasando o por qué mi hermana hacía esto cada vez que mis papás se peleaban. Mi mamá, por su parte, se encerraba mucho en su mundo, en su burbuja de lo que estábamos viviendo. Ella no se daba cuenta de todo lo que sufríamos nosotras, O sea, ella no se daba cuenta del daño que nos estaba causando estar viviendo esa situación todos los días. Y ella era como que nada más sentía o decía que ella era la que más sufría, que ella era la única que sufría, pero que nosotras no sentíamos el mismo dolor. Y además mi mamá se victimizaba mucho, o sea, una disculpa, pero se victimizaba bastante. Si nosotros le decíamos la más mínima situación o cosa, nos decía, ay, sí, entonces yo soy la peor mamá del mundo. Sí, claro, entonces yo soy la peor mamá y que no sé qué. O sea, siempre sacaba ese tipo de comentarios fuera de lugar, pero se victimizaba de esa manera, ¿no? Aquí yo voy a abrir un paréntesis muy importante porque no quiero que olvides este dato. En todo este transcurso o todo este proceso, yo tenía un tío que era hermano de mi papá, es hermano de mi papá y nos visitaba bastante. Por favor, no olvides este dato. Bueno, pues retomando la situación de mis papás, pues era horrible, hermana. O sea, ¿qué te cuento? Uno como hijo, a veces los padres creen que uno no ve, no siente, uno no debe de sentir y decir, ay, ya están grandes. No, es que nos duele bastante. Era horrible ver cómo mi papá a diario le pegaba a mi mamá, la pateaba, la rasguñaba. O sea, en una ocasión hasta le aventó el refri. Imagínate, mi hermana mayor se lo tuvo que quitar a mi mamá como pudo porque mi mamá estaba casi desmayada. O sea, era una situación pues fea, hermana. Yo no sé si alguien de aquí esté viviendo esto. Yo te comprendo completamente lo que se siente estar en un ámbito tan horrible y vivir esto todos los santos días. De verdad, era espantoso. Mi papá, por su parte, pues también en su mundo donde él tenía la razón, sus comentarios machistas, siempre bebía, entonces era una cosa muy fea porque siempre estaba así y si nos mandaba por algo era de hacerlo rápido o si no, ya saben lo que nos pasaba. Entonces, pues qué triste, ¿no? O sea, escuchando, leyendo, contando esta historia, la verdad es que pues qué triste que los papás no se den cuenta del sufrimiento. Bueno, sigamos.
Pues bueno, fuimos creciendo y la situación la verdad no mejoraba nada. O sea, era algo muy feo, te digo, no mejoraba, mi papá nunca cambió. Y tú dijeras, bueno, con el tiempo se... No, mi papá nunca cambió, mi mamá menos. De repente, muy de repente, cuando mi papá andaba de buenas, pues mejoraba poquitito la relación, la situación. Pero luego, posteriormente, pues volvíamos a la normalidad, a lo feo. Mi hermana Valeria, la que te digo que era la que más se sentía afectada, la de en medio, ella la verdad es que pues era como la más rebelde, por así decirlo, rebelde entre comillas, porque ella sí no se dejaba y por ende mi papá era la que más trataba mal, ¿no? Entonces mi hermana sí era como de que pues no quería que siguiéramos soportando esa situación de cómo nos estaban tratando, hasta que un día mi hermana Valeria se armó de valor, hermana, para hablar con mi mamá y decirle todo lo que realmente estaba sintiendo. Valeria ya cansada, mi hermana ya cansada de la situación, le dice a mi mamá, a ver, ¿por qué soportas esto? ¿Por qué aguantas esto? Durante tantos años has aguantado y no te puedes ir. Ya estamos cansadas, mis hermanas y yo, ustedes creen y tú crees que no nos está afectando. Nos está afectando muchísimo. Necesitamos que ya te pongas tú las pilas y que me digas por qué estás aguantando esto. Mi mamá llorando le contesta, precisamente yo aguanto todo esto por ustedes, porque yo quiero que ustedes crezcan con un papá. Y pues básicamente mi mamá le dijo que lo hacía para tener un papá, un techo y una comida. Entonces que si ella aguantaba y soportaba todo eso era por nosotras. La verdad, mira, mi mamá no trabajaba porque mi papá pues no la dejaba, obviamente. Entonces, y creo que a mi mamá nunca le gustó trabajar. Entonces nosotros siempre esperábamos como esta parte de un poquito de fortaleza de mi mamá, decir, venga, o sea, me voy a separar y voy a salir adelante con mis hijas, que eso es lo que tienen que hacer, no aguantar esas cosas porque no se lo merecen. Entonces nosotros como niñas, como hermanas, siempre decíamos, ojalá que mi mamá se ponga las pilas, ojalá que mi mamá ahora sí por fin diga que ya se va a separar, pero pues nomás no. Mi mamá seguía respondiéndole a Valeria y le dijo, mira, esto a ustedes no les va a afectar para nada. O sea, ustedes ni siquiera lo entienden, o sea, porque luego los papás creen que los hijos no entendemos, ¿no? Esto nada me va a perjudicar a mí, dice mi mamá. Otra vez victimizándose. Ella es la única que puede sentir y nosotros no sentimos nada. Dice mi mamá, lo que ustedes tienen que hacer es obedecerle a su papá y hacerle caso en todo lo que digan. Y si ustedes ven que a mí me hace algo, pues sus razones tendrá. Pero ustedes, oídos sordos. Y para rematar le dijo que a mi hermana Valeria le dijo, y pues ni modo, tienen que aguantarse en esto porque pues así son las cosas. Y fíjate, todavía le dice mi mamá, fíjate el chantaje, le dice, y si ustedes piensan que yo soy una mala madre, pues ni modo, allá Dios con ustedes, porque pues Dios dice que ustedes tienen que amar a sus padres por sobre todas las cosas. Oye, espérame, sí, pero ¿dónde queda el amor de los padres a los hijos? Me acuerdo que mi hermana Valeria siempre me decía que ella no iba a vivir por mucho tiempo y yo me sentía muy triste porque a pesar de esta situación tan fea que estábamos viviendo, mis hermanas para mí eran como mis heroínas y sobre todo Valeria, la de en medio era una niña que siempre me hacía reír y siempre me hacía, si pasaba un problema en la casa, Valeria siempre me hacía reír y trataba de hacerme olvidar las cosas que yo estaba viviendo por ser la más chiquita. Entonces que mi hermana me dijera esto pues me partía el corazón. Yo le decía, ya no digas esas tonterías, ya. Claro que sí, tú vas a vivir más años, no sé qué. Entonces, pues me dolía mucho. Fuimos creciendo aún más. Para esto mi hermana mayor ya tenía 19 años. Ella salió embarazada de su novio y pues se fue a vivir con su pareja. Mi hermana Valeria tenía 18 años. Mi hermana la de en medio tenía 18. Entonces, pues fuimos creciendo y pues la situación igual, la situación igual, hermana. Pero bueno, ya estábamos como que un poquito más conscientes de lo que estaba sucediendo y pues obviamente tristes porque mi mamá decidía quedarse ahí. Yo estaba muy preocupada por Valeria porque Valeria cada vez estaba más y más flaquita, los brazos y las piernas rasguñadas siempre. Ya no hablaba con nadie, se aislaba por completo, estaba como zombie. Era una cosa terrible ver a mi hermana así. A mi hermana Valeria le gustaba todo lo que tenía que ver con arte. De repente yo me entero que iba a haber una obra de teatro y pues era gratis. Le dije, ay, pues vamos, ¿no? Para animarla. Y ella dijo, ay, sí, pues cállate los ojos, que para pedirle permiso a mi papá ella le dijo que no, que ella se tenía que dedicar a trabajar, que ella tenía que trabajar y que no podía ir a ningún lado si no era a trabajar para que ella aportara en la casa.
Mi hermana Valeria se puso como loca cuando mi papá, pues muy grosero, le dijo que no iba a ir a esa obra, y mi hermana se cansó y le dijo que ellos eran unos malos padres, que ella tenía que estar estudiando y no trabajando, o que a lo mejor sí trabajando, pero que la prioridad era estudiar, que ellos no se daban cuenta del sufrimiento que estaban causando, bla, 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 o sea, mil cosas. Mi papá obviamente, mira, pues ¿para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Y mi mamá de acuerdísimo con lo que mi papá hacía y decía. Esa misma noche mis papás tuvieron un problema como siempre. Ese día Valeria llegó a mi cuarto, me abrazó, llorando me dijo, perdóname. Y yo no entendía por qué me estaba pidiendo perdón. Y le digo, ¿perdón de qué? Y me dice, yo sé y no te quiero dejar solita, pero de verdad siento que ya no puedo más, pero yo desde allá arriba te voy a cuidar y te voy a proteger. Y yo le dije, ya, ándale, ya no digas esas cosas, ya vámonos a dormir. Ay, pues al otro día mi hermana no salía de su cuarto, yo intentaba gritarle para que saliera, nada, mi mamá y yo estábamos en la sala, cuando de repente vemos que Valeria se para en el patio y dice, perdón, y en eso se desplomó, se cayó al piso. Mi hermana antes de que cayera al piso estaba como un zombie andando, muy mal de verdad, demacrada, mal. Se veía una tristeza tan profunda en mi hermana que no te puedo explicar. Mi mamá llorando, pues fue a pedir ayuda. Fuimos a recoger a mi hermana, pues llegó, ya sabes, todo lo que tenía que llegar ahí. Pero cuando la llamamos a la ambulancia era demasiado tarde, porque mi hermana ya se había desvivido. Y ahí nos dimos cuenta que en el patio estaba el veneno que mi hermana se había tomado para ella poder desvivirse. Y si tú crees que aquí acaba la tristeza, no. Porque justamente cuando pasa esto de Valeria, mi hermana mayor decide hablar y decir que durante mucho tiempo, ¿te acuerdas el hermano de mi papá, mi tío, que te dije que no olvidaras? Pues confesó mi hermana mayor que ese tío les había hecho muchas cosas, pues ya sabes de cuáles, a Valeria y a mi hermana mayor. Mi hermana decidió ir a las autoridades y mi tío pues se fue preso. De esta historia ya pasaron 7 años, mi tío acaba de salir, mis papás se separaron apenas el año pasado y mi hermana Valeria me cumplió que desde arriba me iba a proteger, porque me mandó a un hombre maravilloso, encantador, que me cuida y me protege. Ahora ya vivo con él y por fin entiendo qué es ser feliz. Si yo les cuento esta historia es porque necesito hacer conciencia, concientizar a los padres de lo importante que es cómo crecen tus hijos, lo importante que es el entorno del niño o de la niña, de tu hijo o de tu hija, de ver con qué familias, con qué personas, con qué familias, con qué amiguitos, con qué amiguitas, y cómo sobre todo tú te tratas con tu pareja. Porque nosotros como hijos preferimos 1000 veces unos papás separados que vivir el infierno todos los días mientras están juntos. Me engañó, me embarazó.